Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 42. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo en el camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí están de regreso aquellos 70 que fueron enviados de 2 en 2 a predicar el Evangelio, y están muy entusiasmados, lo mismo que impactados, en particular por una situación. Estaban los demonios, los espíritus, sujetándose a lo que ellos mandaban en el nombre de Jesús. Esto les produjo un gran impacto porque era algo completamente nuevo para ellos. Hasta este punto de la religión judía había una conciencia del mundo espiritual y había un estado de claridad acerca de que había un mundo demoníaco, una parte de demonios en el mundo espiritual. Sin embargo, la religión judía
tú puedes leer el Antiguo Testamento, si lo has podido leer, te encontrarás que no hay en el Antiguo Testamento la capacitación o la autoridad en el pueblo de los hebreos para combatir a los demonios. En otras palabras, la manera en la cual los hebreos fueron capacitados por Dios para combatir hasta cierto punto el mundo espiritual, la maldad, era exclusivamente a través de su conducta, de la santidad. Ellos avanzaban a poseer, por ejemplo, la tierra prometida, siempre y cuando mantuvieran una conducta santa, una conducta pura delante de los ojos de Dios. Mientras ellos tuvieran alguna cuestión, alguna cosa de la cual avergonzarse, algún pecado, este avance que tenían en la posesión de la tierra prometida se veía estorbado, se veía detenido. Es decir, en el Antiguo Testamento, la conducta era la base para poder formar un ejército en contra del mal. En el Nuevo Testamento, además de la conducta, es decir, tenemos que mantenernos, los cristianos estamos llamados a ser santos, igual que nuestro Padre Celestial es santo, pero además existe una autoridad que no tenían en el Antiguo Testamento para poder echar fuera demonios y para poder sanar a los enfermos. Y este es un contraste que cambia notablemente en la vida de la fe entre los hebreos. Por eso están tan sorprendidos de que pudieran echar fuera demonios, de que pudieran que los demonios se sujetaran en el nombre de Jesús. No se les sujetan a las personas, sino al nombre, que es sobre todo nombre y ante cual se doblará toda rodilla, y toda rodilla que confesará que Jesús es el Señor. Entonces estamos hablando de que en el Antiguo Testamento solo contaban como herramienta su conducta, mientras que en el Nuevo Testamento, además de la conducta, es la autoridad que Dios da al cristiano para poder combatir o echar fuera demonios y que estos se sujeten a el nombre de Jesús. Jesús les dice en el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Jesús fue testigo de la caída de Satanás. Y como testigo y como autoridad, Él decidió soberanamente transmitir esta autoridad a aquellos redimidos, a aquellos comprados, a aquellos que han sido llamados por Jesús para seguirle, a sus discípulos. ¿Sí? Nada más les aclara algo que es bien importante entender. No es motivo de regocijo tanto el que podamos ser testigos de cómo podemos avanzar sobre las tinieblas, podemos echar fuera demonios, podemos sujetar espíritus inmundos. Esto no es lo notable, no es lo que debería de regocijarnos o en lo cual prestar nuestra atención. Nuestro verdadero regocijo tiene que estar cimentado en que nuestro nombre está escrito en los cielos. Ese es el propósito real. ¿Qué significa esto? Nuestra conducta siempre va a ser lo importante. Que podamos caminar en santidad, amando a Dios, manteniéndonos en una comunión con Dios, que la santidad de Él sea la que esté fluyendo a través de nuestras vidas y poder llegar al reino de los cielos, a todas las cosas que podamos ver y oír que puedan ser, sí, de carácter espiritual, pero finalmente son momentáneas. Lo importante es lo eterno. Echar fuera un demonio, sí, por supuesto, causa un impacto y desde luego que causa una experiencia regocijante de ver que Dios está con uno, Dios nos está ayudando, nos está bendiciendo, permitiendo que avancemos en las cosas del reino, pero eso no es lo que realmente debemos de poner nuestros ojos, sino nuestros ojos tienen que estar puestos en que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Qué bueno que predicamos, qué bueno que anunciamos, qué bueno que hacemos esto, que hacemos aquello. Bendito sea Dios que
que nos toma en cuenta para ser de utilidad a su nombre, a su gloria, pero eso no es lo importante en lo cual fundamentar nuestro regocijo. Claro que quiere Dios que nos sintamos muy contentos si vemos que nos está concediendo victorias, desde luego que sí, pero una victoria no es la victoria fundamental. La victoria fundamental es que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos, y eso solamente lo podemos hacer manteniendo una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta y lo mantengamos guardado en nuestro corazón, porque sí, nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones, sí, que estos no nos hicieran daño, sí, tenemos esta autoridad. Gracias a Jesús nos concedió su nombre, y en su nombre se doblan todos los espíritus inmundos, toda la maldad, todo se dobla ante el nombre de Jesús. Pero lo valioso realmente es lo que Jesús nos dice: que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tu nombre esté escrito en los cielos. Eso es en lo que tenemos que estar prestando atención, porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y señales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, porque las cosas de este planeta, Dios las ha sujetado a Jesús, y ante Él se va a doblar toda rodilla, se van a cumplir las cosas, porque Jesús es el que está de por medio. Por eso podemos ver hoy en día a personajes que hacen milagros, pero son falsos profetas, o sea, anuncian un evangelio falso y al mismo tiempo logran algunas cuestiones ahí de milagros o de sanidades. Yo sé que mucho tiene que ver un show, pero habrá algunos que sí vean milagros y sanidades y estén confiados en que van por el buen camino, cuando su mensaje es completamente diluido y completamente falto de un verdadero fruto de arrepentimiento. Pero es debido única y exclusivamente al nombre de Jesús. Olvidémonos de quién es la persona que lo invocó, que invocó el nombre de Jesús. Es exclusivamente el nombre de Jesús por el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿De acuerdo? Importante entender esto, porque seguramente muchas personas dicen: ¿por qué razón hay tantos falsos maestros y profetas, etcétera, que pueden estar haciendo algunas señales y milagros? Por el nombre de Jesús, porque Dios va a respaldar siempre a su Hijo. Pero no quiere decir que su mensaje sea transformador, que lo que estén compartiendo y estén haciendo cambie la vida de las personas, para que éstas puedan tener una relación y una experiencia de comunión permanente con Dios. ¿De acuerdo? Es importante entenderlo. Dios le da autoridad al nombre de Jesús. Es Jesús el que tiene la autoridad. Es su nombre por medio del cual se hacen las cosas, pero no quiere decir que esa persona tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Por eso nuestro enfoque tiene que estar concentrado en que estemos teniendo comunión con Dios, que estemos en paz con Él, que Él esté con nosotros, que nosotros estemos con Él, y esto sí es lo realmente valioso. No pasó mucho tiempo de que Jesús se llevó a sus discípulos, cuando la gente que está necesitada, que tiene el anhelo que haya cambios en su vida, se entera de que Jesús se llevó a sus discípulos al desierto. Y estas personas, lejos de desanimarse por el calor que pudiera haber en el camino, por la falta de alimentos que pudiera existir en el lugar donde se fue Jesús a estar con sus discípulos, lejos de esto que los desanimara, los motiva y se van en masa a buscar a Jesús. Jesús está con sus discípulos, Jesús está disfrutando de las buenas nuevas, seguramente le están platicando sus experiencias, cómo les fue, porque esa es parte también de la vida íntima con Jesús. Compartir las cosas, agradecer, gozarse con el Señor, decirle: Padre, yo no sabía que podrías hacer esto, yo no sabía que esperar, y mira lo que hiciste. Y todas estas cosas están bendiciendo el alma de cada uno de nosotros cuando le reconocemos, cuando le hacemos nuestro Señor, cuando le ofrecemos la gratitud a través de nuestro corazón sincero, en decir: es que esto nunca lo había visto, es que esto nunca lo había sentido, Señor, es que vi cómo había cierto rechazo y cómo cambió la actitud de la gente. Es decir,
esta retroalimentación que Jesús estaba teniendo en estos momentos de intimidad era algo maravilloso que necesitamos aprender a tener nosotros también. Testificarnos unos a otros de cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, cuán grandes cosas hemos visto y oído. Este testimonio es parte del crecimiento espiritual. Es algo que necesitamos entender. Sin embargo, la gente llega de momento ahí al desierto donde están teniendo este momento íntimo y Jesús los recibe. Y esto es maravilloso, hermoso en verdad, porque no me cansaré de admirar el gran amor que Jesús tiene por las almas que lo buscan. Los recibe. No importa que fuese un tiempo especial con sus discípulos, no rechaza a ninguna persona, sino que al contrario, los recibe. Qué maravilloso es nuestro amado Jesús. Qué maravilloso es su amor. Y eran como 5,000 hombres, hermanos. Y normalmente las mujeres son más entusiastas en las cuestiones espirituales, pero aquí de mínimo eran 5,000 varones. Eso quiere decir que la multitud era mucho más, quizás el doble de personas. Era enorme y no los rechaza, sino que por el contrario nos dice la Escritura que allí en ese lugar desierto al que habían ido para buscar a Jesús, los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús no te va a rechazar. Jesús no te va a hacer a un lado. Jesús no hace acepción de personas. Y aunque pueda buscar momentos de intimidad con sus discípulos, siempre habrá alguien que necesite. Y algo que a mí personalmente me ha enseñado esta actitud de Jesús es que cualquier persona que se me acerca, que me busca para algún consejo, para alguna opinión, para que ore por él, etc., es una oportunidad para hacer el bien. Y mi corazón está aprendiendo aquí de Jesús que él nunca dijo no a nadie que necesitara ayuda. Esto mismo es lo que deseo como su discípulo. Nunca rechazar a nadie, porque cualquiera que se acerca es porque así Dios dispone que sea. Y no importa cuán malvado, cuán perverso, cuán apóstata parecía ser esa persona, si Dios lo acerca, si Dios tiene misericordia de aquella mujer que una vez lo conoció, pero se perdió y se fue al mundo e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero un día Dios tiene misericordia de ella y se acuerda de esa persona y dice, ven, sígueme. Y de momento a mí, personalmente su hermano Abraham, llega alguien. La perspectiva personal que tengo es esta, de recibir a aquel que se acerca buscando de Dios, sin pedirle carta de no antecedentes penales, es decir, sin esperar que me cuente toda su vida o que me diga por qué razón se apartó. Eso será decisión de cada persona, si desea expresarlo, si no desea expresarlo. Para mí lo que cuenta es que están ahí porque Dios quiso que estuvieran ahí. Dios los trajo, Dios los acercó porque así lo permitió Dios. Y si el día de mañana alguien se aleja, también Dios lo permitió. Pero para mí lo más importante es el ejemplo que Jesús me enseña. Haz el bien. Si hoy están y mañana no está alguien, haz el bien. Ese es el anhelo que personalmente tengo como discípulo de Jesús y quiero seguir aprendiendo de mi Señor. Cuando un intérprete de la ley se da cuenta de que Jesús está contento con personas que no tenían los estudios que él tenía, que no tenían la capacidad que él sí tenía, cuando este intérprete de la ley se da cuenta que Jesús está llenando los corazones y está produciendo gozo en los corazones de quienes no tenían suficientes estudios, de quienes no habían crecido a los pies de algún erudito, de algún teólogo, de quienes no tienen escuela o no tienen una
un discipulado ampliamente cristiano y que han ido a instituciones bíblicas y que llevan años en una congregación y que están en puestos y que son considerados para esto, cuando un intérprete de la ley que ha ganado su puesto a través del estudio, a través de la constancia de estar yendo a la congregación todo el tiempo, de estar ahí, a veces tristemente está lisonjeando a los obreros, a los ministros, se da cuenta de que es la inocencia y la pobreza de espíritu la cual abre el reino de los cielos a las personas. Este hombre se levanta queriendo debatir el punto, porque no se levantó para otra cosa, para probar a Jesús. Él quería demostrar que se estaba equivocando Jesús y dándole falsas esperanzas a personas que eran ovejas, que no debían de ser considerados como alguien que fuese maestro, sino que ellos eran los maestros, ellos son los del conocimiento, y los otros son ovejas, son personas que solamente pueden escuchar. No es cierto, que quede bien claro, hermano. Todos somos llamados a ser gente que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Todos recibimos el mismo espíritu. Es verdad que habrá dones distintos y habrá momentos para edificar de una forma o de otra, pero todos tenemos al Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tú serás capacitado para hacer el bien. Así de sencillo. Este hombre, este intérprete de la ley que se levanta, está buscando una confrontación con Jesús. Está buscando ponerlo a prueba. Y entonces Jesús le pregunta a este intérprete de la ley a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque estos hombres a los que estás felicitando, a los que estás anunciando que se regocijen y con los cuales te estás regocijando, estos hombres no tienen estudios. Estos hombres no han pasado por diplomados, institutos, etcétera, 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 y todos los atributos humanos y de organización que puedan dárseles, puestos, nombres, figuras, lo que sea. Estos hombres a los cuales estás felicitando, a los cuales estás animando, no tienen los mismos estudios que un intérprete de la ley, un fariseo, un saduceo o alguien de la élite que enseña o que se cree maestro de los demás. ¿Cómo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí quiere traer a Jesús a su terreno, al haciendo qué cosa. ¿Sí me alcanzan a entender? O sea, este intérprete de la ley, en lugar de mirar la gloria y el derramamiento del Espíritu que está viendo entre ese grupo de 70 discípulos, lo que quiere es hacer mención a sus estudios, a lo que hace, a sus obras, a lo que ha estado haciendo. Trata de atraer la atención de Jesús hacia sí mismo y lo que ha estudiado. Jesús entiende perfectamente lo que está haciendo. Y entonces Él le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, le hace preguntas o le lanza preguntas para que éste saque, ahí sí este hombre va a sacar su sabiduría, entre comillas, porque era ya un conocimiento bien adquirido en aquella época. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo a ti mismo. Es decir, era una enseñanza condensada que era bien conocida entre los eruditos, entre los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos. Había una interpretación correcta de que a esto se resume la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc., y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es que él tuviese una sabiduría espectacular, es que ya lo había aprendido, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando llega el tema de y a tu prójimo como a ti mismo, sucede algo bastante interesante que me gustaría que pudiéramos aprender y reflexionar acerca de esto. La mayoría de las personas que asisten a las iglesias
somos muy parecidos a este intérprete de la ley. Podemos tener claridad acerca de saber lo que es bueno. Este intérprete de la ley sabía lo que era correcto. De hecho, Jesús le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley lanza un cuestionamiento: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí se nos demuestra un aspecto bien interesante de la mentalidad del religioso, de la persona que tiene una creencia, un credo en su cabeza, pero no en su corazón. No en su corazón. Ahorita me explico. En los 10 mandamientos de Moisés se dividen nuestra relación con Dios y nuestra relación con el ser humano, con nuestro prójimo. Y entonces el hebreo creía tener comunión con Dios, pero decidía cómo relacionarse con su prójimo. Es decir, todo bien con Dios. Tengo comunión con Dios, Dios ya me perdonó, yo ya soy salvo, yo esto, yo ya nací de nuevo, yo aquello. Es decir, todo bien con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etc. Todo bien con Dios. Estoy en paz con Dios. Es más, esto te lo puede decir. En cierta ocasión iba caminando por la calle y me detiene una persona que estaba intoxicada y me pide algo de dinero. Le dije que no traía, lo bendije y me empezó a platicar acerca de que él estaba bien con Dios y que Dios y él eran casi uno, y entonces me empezó a decir y hablar de Dios como si estuviera respetando la parte de: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero en el momento en que le dije: ¿y qué haces por los demás? No es que me hicieron, es que me dijeron. Cambia cuando se aplica el y a tu prójimo como a ti mismo. La diferencia entre una mentalidad religiosa y un verdadero cristiano es justamente esto. Cualquier persona, hasta la que estaba intoxicada, como te platico, puede decirte estar en paz con Dios. Puede citarte textos bíblicos, puede acudir a la iglesia, puede ser un predicador, inclusive, puede ser ahora que hay la fama de que les encantan los nombres ostentosos y los puestos y los lugares que ocupan, etcétera. Puedes llamarte lo que quieras y decir: no, pues yo soy esto, yo en la iglesia soy diácono, y yo en la iglesia soy pastor, y yo en la iglesia soy evangelista, y yo soy profeta, y yo soy apóstol, y yo soy maestro, y yo lo que quieras ponerle de título. Hay una titulitis hoy en día en boga en el mundo evangélico. Y van a decirte que están bien con Dios. Ninguna persona difícilmente te va a aceptar que está mal con Dios. Pero la verdadera evidencia de estar bien con Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde la mayoría de las personas que solo tienen un credo o una religión van a romperse, van a tronar. Ahí se va a demostrar que realmente no están caminando con Dios. Porque la comunión con Dios genera amor. Dios te ama y este amor se desborda. Es inherente. Y este amor se desborda hacia tu prójimo. Y se desborda sobre quienes amas, desde luego, pero también sobre quienes te odian, y sobre quienes te desean mal, y sobre quienes te hacen injusticias, es decir, tu corazón cambia en tu relación con tu prójimo, si estás teniendo verdadera comunión con Dios. Y este intérprete de la ley, aunque sabía correctamente las cosas, no estaba demostrando en su relación con su prójimo que estuviera teniendo una vida verdaderamente de comunión con Dios. Su nombre no estaba escrito en los cielos. Yo espero que esto nos quede bien claro, hermano. Tu relación con tu prójimo nos enseña tu relación con tu Dios. Compréndelo, entiéndelo y medítalo.
Cómo te relacionas con tu prójimo es como te has relacionado y te relacionas con tu Dios. Puedes decir que caminas en santidad y que nada te redarguye de pecado. Está bien. Nadie te debe de opinar contrario. Pero aguas, ten cuidado. Como te relaciones con tu prójimo es como te estás relacionando con tu Dios. Es lo que estás aprendiendo de tu comunión. Y entonces, si en tu comunión, entre comillas, resulta que eres alguien juicioso con tu prójimo, que eres inmisericordia y que eres alguien que está señalando y que se queja de aquí, se queja de allá y que se la vive todo el tiempo emproblemado en sus relaciones con otras personas, con su prójimo, con sus seres amados, o sea, que ni en tu casa te toleren, perdón, pero eso te deja ver que tienes un problema en tu comunión con Dios. No estás caminando con Dios. No estás teniendo una vida cristiana, una vida de intimidad con aquel que estaría amándote y produciendo que tú amaras a todo el mundo. Yo espero que me esté dando a entender, amado. Estas personas que colocan etiquetas, que ponen sobrenombres, que menosprecian, que hacen acepción de personas, que dicen tú sí estás bien y tú no estás mal, que señalan, que juzgan, que critican, porque según ellos están muy bien con Dios, están mintiéndose a sí mismos. Porque nuestra vida con Dios nos generaría una vida de misericordia con nuestro prójimo. Y esto que está a punto de anunciarnos Jesús es la realidad, la evidencia más contundente que puede haber de una comunión con Dios, la misericordia. Lo que estamos a punto de entender es lo que debes de mirar en tu vida, si no has tenido comunión con Dios. Misericordia, porque en la comunión con Dios se aprende a ser misericordioso y humilde de corazón. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta el intérprete de la ley a Jesús. ¿Por qué? Porque en su interpretación de prójimo había sobre quienes sí podía tener relación y ayudar y a quienes no. Y entonces esta mecánica de pensar que podemos decidir a quienes ayudar y a quienes no ayudar, o a quién es pecador y quién es más santo, o quién es bueno y quién no es bueno, quién puede estar en una reunión especial y quién no. Esta idea religiosa, porque es estrictamente religiosa, no tiene que ver con el celo de Dios, es una mentira que se formó en la cabeza y en el pensamiento de los seres humanos, se demuestra a través de nuestra comunión con nuestro prójimo. Sí. Es bien importante entender esta parte de la vida cristiana. Entonces le pregunta al intérprete de la ley, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y aquí sí va a haber debate, porque todos coincidimos en amar a Dios, pero como trates a tu prójimo es donde hay la diferencia. Y si te puedes dedicar un momento a pensar, esto es una realidad. Por eso hay tantísima variedad de ideas y de pensamientos, incapaces de poderse conciliar. No digo caminar juntos en una misma dirección, pero sí coincidir y conciliarse en respetarse, en amarse y saber que cada quien tiene su propio camino. Porque la obra del Espíritu Santo que está teniendo sobre mí no es la misma que está teniendo sobre otro ministro o sobre otras personas. Y yo respeto eso y no tengo por qué juzgar al criado ajeno. Tengo que velar porque mi caminata con Dios esté haciendo bien a las personas. Entonces, entendiendo esto, Jesús le pone un ejemplo y le dice, un hombre fue asaltado en el camino y lo maltrataron, le pegaron, le quitaron todo lo que tenía y lo dieron por muerto. O sea, así fue la golpiza, así lo maltrataron y lo lesionaron, que lo dieron por muerto, se llevaron sus cosas y se fueron. Y entonces nos pone a tres personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano. Y en estos tres personajes
vamos a aprender lo que significa relacionarnos con nuestro prójimo teniendo una verdadera comunión con Dios. Viene caminando un sacerdote. Este personaje escogido específicamente para ministrar al pueblo de Dios, para ministrar a Dios hacia el pueblo, para ser el vehículo, el canal, aquel que comparte, aquel que predica. Hoy en día bien puede representar a los famosos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, o sea, personas que se asumen como quienes dan el mensaje. Y viene caminando, ¿sí? Y ve ahí el hombre que está tirado medio muerto. Y entonces la mentalidad del religioso que no tiene comunión con Dios como se dice a sí mismo, no lo puedo ayudar, aunque quisiera, ¿no? Para que su conciencia no vaya a opinar que está mal. Quisiera ayudarte, pero no puedo. Porque voy camino justo a la sinagoga. Me están esperando. No puedo ayudarte. Y entonces deja esa oportunidad para hacer bien y misericordia a una persona, la deja pasar. Sí, ok. Esto nos enseña cómo se está relacionando una persona con una necesidad. Y es ahí, amado, donde debemos de aprender que Dios nos brinda oportunidades de hacer el bien. Nos brinda oportunidades, nos abre puertas para poder avanzar en las cosas del reino de Dios y su justicia. Y somos nosotros los que quizás estamos dejando pasar al moribundo, al necesitado, al que esperaba una palabra de aliento, al que quería que alguien le hablara de Jesús, pero tú vienes tan embotado en tus cosas, tú vienes tan metido en lo tuyo, en ti mismo, como el sacerdote, ¿sí? Metido en tus asuntos, en a quién le vas a ir a predicar y a quién vas a ir a anunciar las buenas nuevas, y que si me invitaron a tal iglesia, que si puedo ir aquí y allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me puedes poner un montón de cosas que se centran sobre ti mismo. Bueno, tú estás actuando como ese sacerdote. Amado, hay que estar bien conscientes. Mira, estoy persuadido que cuando una persona entra en mi camino, entra en mi vida, es porque Dios la trajo. Y entonces mi mentalidad es, por alguna razón, me permitió estar en el camino de mis hermanos, entrar en tu vida, hacerte bien, y esa es mi preocupación. Que la misericordia suya, la misericordia de Dios pueda a través de un servidor ser transmitida. Que puedas saber que Dios está contigo y te está ayudando, y que desea tu bien y que quiere que entres al reino de los cielos. O sea, si ya hizo lo más, ¿cómo no va a hacer lo menos? Si ya puso a su hijo en una cruz por amor, ¿cómo no te va a ayudar hoy por amor? Entonces, transmitir, tratar de hacer bien, de hacer misericordia, de compartir, no porque sea predicador lo voy a dejar de hacer. Algunos han sido testigos de que por causa de tener que ayudar a un moribundo, a otra persona, he tenido que dejar de hacer cosas y a lo mejor hasta suena feo, pero le quedo mal a algunos hermanos porque no pude conectarme en el momento, porque no pude recibir la llamada, por las razones que sean. Pero yo entiendo que la misericordia de Dios, que el moribundo que está ahí, es a quien Jesús me está poniendo en el camino para hacer algún bien. Sí. Entonces, en momentos he tenido, y lo digo así, he tenido que estar tratando de ayudar a personas a una costa de compromisos que a lo mejor había adquirido. Entonces, es bien importante tener esta capacidad, hermanos, que el Espíritu Santo nos capacite para poder no ser como este sacerdote, tan cargado de su propio título, que es incapaz de poder ayudar a otros. El sacerdote se pasa de largo, luego viene caminando un levita. El sacerdote está en un nivel de ministro de Dios hacia el pueblo. El levita es un servidor, no tiene el mismo nivel que el sacerdote, pero sí tiene un nivel
de servidor del pueblo. Los levitas podían ministrar de manera más local, ¿sí? De manera más, digamos, cercana al pueblo, vamos a llamarle así, ¿sí? Y entonces, por un lado, el sacerdote es quien ministraba, quien estaba a cargo de los sacrificios, de los cultos, etcétera, y el levita era quien estaba a cargo de, digamos, estar de aquí para allá, lo que hoy podríamos pensar que es un diácono, ¿sí? Un servidor, alguien que está dentro de la estructura eclesiástica, yendo de aquí para allá y moviendo y viendo que se resuelvan asuntos, etcétera. Ese es un diácono. Bueno, un levita tenía este rango de actividades, de estar sirviendo al pueblo. No eran los sumos sacerdotes, no podían aspirar a ser sumos sacerdotes, pero sí eran personas que estaban muy activas en cuanto a las cuestiones de Dios, en enseñanzas, en tratar de estar cercano a la gente, ministrando a Dios. Hoy en día, por cierto, y abro un paréntesis, es bien común encontrar este tipo de estructuras en las iglesias. El sumo sacerdote, los levitas y luego el resto del pueblo. No es así, hermanos. Todos tenemos el mismo espíritu. Todos nos ha concedido Dios la misma gracia. Todos hemos sido bautizados en agua. Todos hemos sido bautizados, o si no lo has hecho, si no te ha bautizado el Espíritu Santo, búscalo para que te bautice, pero todos tenemos la misma capacitación por medio del Espíritu para hacer las buenas obras que Él tiene preparadas para nosotros desde la fundación del mundo. Así que el levita también tiene un rango que atender y pasa junto a la persona que está moribunda y lo mismo, se sigue derecho. O sea, ignoran la necesidad, pero eso sí, tienen mucha comunión con Dios. Estos son religiosos, es lo que Jesús nos está queriendo decir. ¿Sí? Estos dos son religiosos, no tienen comunión con Dios. Pero llega un samaritano, alguien que desde el punto de vista del religioso no es cristiano, no es alguien que, digámoslo así, que fuera de su mismo nivel, de su misma capacidad, de su misma educación, ni tampoco de su mismo conocimiento de Dios. Entonces, este hombre, ¿sí? Sí ve al que está moribundo y se baja de su cabalgadura y lo empieza a atender y empieza a curar sus heridas, y empieza a ver si está vivo, qué está pasando, o sea, ayudar. Y la principal propósito que tiene este hombre de inicio es salvarle la vida. Estaba agonizando el que había sido asaltado, sí, estaba agonizando. Y entonces empieza a curar sus heridas, y si había alguna herida que estuviera, porque estuviera brotando mucha sangre, la tapó, o sea, buscó salvarle la vida. Buscó salvarle la vida. Eso hace la misericordia. Busca hacer bien y salvar la vida. Entonces, trata de tapar las heridas, o sea, se moviliza, actúa y empieza a usar de sus recursos con este fin. Es decir, el samaritano no tiene problemas con lo que, ni con el título, ni con el nivel que tiene, ni con la creencia que tiene de que está bien con Dios. Él actúa a través de buscar hacerle bien a su prójimo. Y entonces lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón y está en un estado ya de aturdimiento, está en un estado grave, de shock, la persona herida, y entonces lo cuida, lo trata de mantener ahí, se mantiene cuidándolo porque dice que pasa algunos días. Y entonces le encarga, tiene sus cosas que hacer, y entonces le dice al mesonero: te dejo para que le puedas seguir ayudando, yo voy a regresar y voy a cuidar. O sea, asumió la responsabilidad de ayudarlo desde que lo vio tirado hasta que lo vio reincorporado. Esa es misericordia. Misericordia no es darle unos centavos a alguien, amado. Misericordia es hacerte responsable de las almas, hacerte responsable de que algo funcione para la gloria de Dios, para hacer el bien. ¿Sí? Eso es misericordia, hacer el bien.
independientemente de quién se trate. A este samaritano no le importó si este que fue asaltado era judío, porque había choque entre los judíos y los samaritanos. No le importó eso. No le importó lo que hubiera sucedido antes. Si a lo mejor era un vecino suyo y se habían peleado y en ese momento había una necesidad y se acercó y fue movido a misericordia y ahí atendió hasta que estuvo bien. Eso es misericordia. Misericordia es hacer el bien, amado. En cierta ocasión supe de una persona que fue lastimada, herida, verdaderamente herida, desilusionada por causa de la conducta de un ministro, de un obrero, y bueno, lesionado estaba la persona esta, estaba triste, inclusive eso que vio, que vivió, que experimentó, lo desilusionó al punto tal de que se enfrió su vida por un tiempo. Dios en su misericordia lo restaura, le vuelve a dar aliento, aviva el fuego en él y vuelve a caminar con fuego en su corazón. Y las cosas cambian. Ese obrero cae en desgracia, o ese ministro cae en desgracia. La iglesia lo corre y él se va en depresión al mundo. Se lo encuentra este personaje de quien te hablo y lo trata de ayudar. No importando la desilusión que hubiera recibido, se enfoca en tratarlo de ayudar, de levantar, de animar, de buscar su bien, de curar sus heridas, de ayudarlo, etc. Es decir, aquí no importó lo que le hubiera hecho, sino lo que él entendió acerca de la misericordia y empezó a hacer el bien. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás creyendo cristiano o estás haciendo algo a favor de tu prójimo? ¿Te estás nada más creyendo cristiano y estás diciendo yo estoy bien con Dios y yo estoy en paz con Dios? ¿O estás realmente haciendo algo a favor de la gente? Es algo que sí debes de tomar en cuenta y considerar. Cuando termina este ejemplo, Jesús le pregunta, ¿cuál te parece que es el prójimo de la persona que haya afectada? Y dice, pues el que obró con misericordia. Pues ve tú y haz lo mismo. O sea, yo soy el prójimo, yo soy el que puedo dar. No tengo que esperar que alguien más me ayude. Soy yo el que tengo que buscar hacer el bien a mi prójimo. ¿Sí lo alcanzamos a entender, hermano? Aquí no se trata de es que me hicieron, sino más bien de lo que yo puedo hacer a favor de los demás. Y esto es lo que cambia la vida cristiana. Y aquí es donde se abre la diferencia entre ser simplemente un religioso, alguien que tiene una creencia, que tiene un conocimiento correcto de las cosas, y realmente estar caminando con Dios. Porque en este caso, el prójimo es el que hace bien. Es el que busca hacerle bien a las personas. Lo que lo que Jesús aquí te está queriendo decir y me está queriendo decir, hermano, es yo soy el que debo de hacer bien. No tengo yo que esperar que me hagan bien. Espero que esto te quede bien claro, porque si tú eres de las personas que te la vives quejándote de todo, porque no se hace conforme tú lo dices o tú lo piensas, porque consideras que te están fallando, y eso te lo crees y te hace reaccionar, eso significa, mi amado hermano, que no estás teniendo comunión con Dios. Porque el que tiene comunión con Dios es el prójimo del necesitado, es el prójimo del que necesita de ayuda, es el prójimo del que necesita misericordia. Y si tú eres el que estás diciendo es que no me ayudan, no me hacen, no me tienen en cuenta, me dejan solo, etcétera, etcétera, y empieza como a victimizarse y se cree cristiano, pues la verdad es que en ese momento no está teniendo comunión con Dios. Si la tuvo, no lo sé, no me toca ni juzgar, pero en ese momento lo que está demostrando con todas sus quejas, con todas sus amarguras, con toda su forma de hablar, es que no está teniendo comunión con Dios. Se separó en algún momento de él, pero no está teniendo comunión con Dios. Es importante poder terminar diciéndote, cuando menos acerca del samaritano,
que el samaritano es quien representa el que tiene una relación con Dios, que no tiene que ver con estirpes, no tiene que ver con funciones, no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con posiciones eclesiásticas y a qué grupos básicos, etcétera, etcétera, y todos los rollos que se ha inventado esta institución humana, ¿sí?, a la que se le ha llamado equivocadamente iglesia, porque la iglesia de Cristo está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, está ayudando a la persona que está herida y que está lastimada, en lugar de estar siendo nada más alimentada como oveja engordada ahí en un templo sentada. La iglesia de Cristo está trabajando. La iglesia de Cristo hace el bien. La iglesia de Cristo está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. No importa dónde esté, no importa cuál de las cuatro paredes quiere estar yendo, la iglesia de Cristo va a estar haciendo el bien porque Él es el prójimo del necesitado. Él es el prójimo del necesitado, no le va a estar rechazando, no le va a estar diciendo tú sí estás bien, tú estás mal, tú no estás haciendo acepción de personas. El prójimo de la persona necesitada somos la iglesia de Cristo. Espero que lo puedas entender de esa manera. Entonces, hermano, hermana, así Jesús le enseña y nos enseña a nosotros qué es lo que realmente importa en la vida de fe cristiana: la misericordia con nuestro prójimo. Todos podemos decir tener comunión con Dios, pero se refleja en cómo tratamos a nuestros semejantes. Es bien importante entender esto. Para concluir, nos dice Jesús que camina, ya termina este evento, camina y es invitado a casa de Marta, una persona a la cual era conocida, tanto ella como su hermana María y su hermano Lázaro eran conocidos de Jesús, son invitados a su casa. En este caso la casa es la casa de Marta, ella es la anfitriona, y entonces nos da otra enseñanza nuestro Señor Jesús aquí. Y esta enseñanza es de vital importancia. Necesitamos aprender a dejar de estar afanados como lo estaba Marta, turbados, y aprender a sentarnos a disfrutar de la presencia de Jesús. Este es un llamado a todos aquellos que tenemos actividades cristianas, que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. No cabe duda que hay que trabajar, pero hay que sentarnos a disfrutar de la presencia de Jesús todos los días. Necesitamos sentarnos en la presencia de Cristo a poder disfrutar de su presencia, que nos enseñe. No importa, las otras cosas tendrán que quedarse en espera, tendrán que quedarse en un momento de atraso, quizás de retraso, pero es bien importante sentarse a los pies de Jesús a escuchar las cosas que nos va a enseñar. Marta en este caso estaba afanada, estaba turbada y no estaba disfrutando de la presencia de Cristo en su casa. Es increíble, pero a veces nos pasa así. Podemos tener a la presencia de Jesús en nuestra casa y estamos buscando todo para servirle, que todo salga perfecto y que todo salga bien, en lugar de sentarnos a disfrutar de la presencia de Jesús y dejarnos que nos ministre, dejar que nos enseñe y que nos hable y que nos corrija si es necesario. Y la realidad es que la Escritura nos permite aprender que lo que realmente nos va a nutrir, porque finalmente lo que busca Dios es que lleguemos al reino de los cielos, que cada uno de nosotros mantengamos ese caminata hacia el final y que no nos perdamos, es estar a los pies de Cristo. Sí. Esta serie de audios empezó con Jesús regocijándose, pero diciéndoles: no pierdan la vista, no pierdan la vista, es que tu nombre esté en el reino de los cielos. Y termina este capítulo diciéndonos exactamente lo mismo: no pierdas la vista, lo importante es estar a los pies de Jesús, porque a los pies de Jesús nuestro nombre estará escrito en el libro de los cielos. Tienes que tener cuidado de tu comunión con Dios todo el tiempo, hermano, hermana. Cuida tu comunión con Dios, busca mantener firme tu comunión con Dios, y por supuesto que habrá gracia suficiente en Dios para que te permita ser el buen samaritano de tu prójimo, de aquellos que te hacen daño, de aquellos que menosprecias y consideras que no deben de ser ayudados. Te va a pedir a ti que sí los ayudes, que los ministres, que puedas hacerles algún bien, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.